Cómo el almirante pasó a otras islas que desde la Fernandina se veían. Por no haber hallado en esta isla cosa de importancia, navegaron el viernes 19 de octubre a otra llamada Saometo, a la cual puso por nombre la Isabela el almirante, para proceder con orden en la imposición de los nombres, pues a la primera que llamaban Guanaani los indios la llamó Gloria de Dios, que se la había mostrado librándole de muchos peligros, y San Salvador. A la segunda, por la devoción que tenía a la Concepción de María Santísima, y por el principal favor que en ella tienen los cristianos, llamó Santa María de la Concepción. A la tercera llamó Fernandina, en memoria del rey católico, y a la cuarta Isabela, por respeto a la serenísima reina doña Isabel. Y después, a la que halló primero que Cuba, la llamó Juana, en memoria del príncipe don Juan, heredero de Castilla, teniendo cuidado de satisfacer, con estos nombres, a la memoria espiritual y temporal. Es verdad que en cuanto a la bondad, grandeza y hermosura, la Fernandina se aventajaba mucho a las otras islas, porque fuera de ser muy abundante de aguas, bellísimos prados y árboles, entre los cuales había muchos aloes, se veían collados y montañuelas, que por ser muy llanas, no tenían las otras islas. Enamorado de su belleza, el almirante desembarcó por hacer la ceremonia de la posesión en tierra de tanta amenidad y hermosura como tiene España por abril. Se oía el canto de los ruiseñores y otros pajarillos, tan suave que no sabía volver a la barca. Y no solo volaban entre los árboles, sino en bandadas tan grandes pasaban que obscurecían el sol. La mayor parte era diferente de los nuestros, y por ser tierra de muchas aguas y lagunas, en una vieron una serpiente de 7 pies de largo y 1 pie de vientre, la cual, perseguida de los nuestros, se echó en el agua. Pero por no ser profunda, la sacaron con las lanzas, no sin espanto y admiración, por ser de aspecto feroz y horrible. Pero el tiempo adelante les enseñó la experiencia ser la más agradable comida que tenían los indios, porque desollada tiene la carne muy blanca, de suavísimo y agradable gusto, y es llamada por los indios jiguana. Aderezada esta caza, deseando conocer más la tierra, dejando para el día siguiente esta serpiente, en que mataron otra de la misma suerte, prosiguieron en reconocer la isla y hallaron un pueblo cuyos indios huyeron a los montes, con lo que podían llevar de su hacienda, pero el almirante no consintió se toqueisen cosa ninguna de las que dejaban, porque no tuviesen por ladrones a los cristianos, de que resultó que perdiendo el miedo poco a poco los indios, volvieron a rescatar voluntarios a los navíos, como habían hecho los demás. Cómo el almirante descubrió la isla de Cuba y las cosas que en ella halló. Habiendo sabido el almirante los secretos de la isla Isabela y el tráfico y modo de aquella gente, no quiso perder tiempo corriéndola, porque eran muchas islas semejantes entre sí, como decían los indios, por lo cual salió con buen tiempo para ir a una tierra muy grande, llamada Cuba, que estaba hacia el mediodía, el domingo 27 de octubre, y llegó a la costa del norte de ella. Al punto que la vieron reconocieron ser de mejor bondad y calidad que las que van referidas, tanto por la hermosura de los montes y collados como por la variedad de los árboles y de los campos y por la grandeza y dilatación de sus campiñas y ríos, y para tomar lengua y noticia de sus gentes, echó anclas el almirante en un gran río, donde los árboles eran muy pomposos y altos, adornados de flores y de frutos y diferentes de los nuestros. Había una infinidad de pájaros, diversos de los nuestros, y tanta amenidad que era increíble, porque se veía la hierba muy alta y diferente de la nuestra, aunque había verdolagas, bledos y otras semejantes, las cuales no eran conocidas por su diversidad. Y habiendo ido a 2 casillas que no lejos se veían, las hallaron sin gente, que había huido de miedo, dejando sus redes y los demás instrumentos de pescar, y un perro que no ladraba, pero no se llegó a cosa alguna, como había mandado el almirante, porque le bastaba ver la calidad de las cosas que usaban para su mantenimiento y servicio. Vueltos a los navíos, prosiguieron su viaje hacia occidente, y hallaron otro río, al cual el almirante llamó de los mares. Era mucho mayor que el referido, porque podía entrar por su boca un navío con mucha anchura, y estaban muy pobladas sus riberas. Pero luego que sus gentes vieron los navíos, huyeron a los montes, que se veían muchos, altos, redondos y llenos de árboles y plantas amenísimas, en los cuales escondieron los indios cuanto pudieron llevar, con que no pudiendo entender el almirante la calidad de aquella isla, por el temor de los moradores, y considerando que si volvía a desembarcar con más gente le aumentaría, determinó enviar 2 cristianos con un indio de San Salvador, que llevaba consigo, y con otro de la misma isla, que se habían arriesgado a venir en una canoa a los navíos, mandándolos entrasen en la isla y se informasen de ella, acariciando a los indios que encontrasen en el camino, y porque durante el viaje de estos no se perdiese tiempo, mandó sacar a tierra el navío para empalmarle, y casualmente reconocieron que toda la leña de la lumbre que habían encendido para esto era almástiga, de que había grandísima abundancia en toda la isla.
Este es un árbol que en la hoja y el fruto es semejante al lentisco, aunque es mucho mayor. ¿Cómo volvieron los cristianos y lo que dijeron haber visto? Estando ya aderezada la nave y a punto de navegar, volvieron los cristianos y los indios a 5 de noviembre, diciendo haber caminado 12 leguas por tierra y haber llegado a un pueblo de 50 casas, bastantemente grandes, todas de madera cubiertas de paja y a modo de pabellón, como las otras, y que había en ellas hasta 1000 fuegos, porque en cada una habitaban los de una familia, y que los principales de la isla salieron a recibirlos y los llevaron en brazos a la ciudad, dándoles para alojamiento una gran casa de aquellas, donde los hicieron sentar en unos asientos hechos de una pieza de extraña forma, y semejante a un animal que tiene brazos y las piernas cortas y la cola un poco levantada para apoyarse, la cual no es menos larga que el asiento, para estar con más conveniencia, con una cabeza en la facha y los ojos y orejas de oro. A estos asientos llaman los indios duchi, en los cuales, habiendo hecho sentar a los nuestros, al instante se sentaron todos los indios alrededor de ellos, en el suelo, y fueron llegando uno a uno a besarles los pies y las manos, y les dieron a comer algunas raíces cocidas que sabían a castañas, rogándoles mucho que se quedasen con ellos, o por lo menos reposasen por 4 o 6 días, y esto era porque los indios que iban con ellos decían a los otros muchos bienes de los cristianos. Después, entrando muchas indias a verlos, se salieron fuera los indios, las cuales, no con menor maravilla y reverencia, les besaron los pies y las manos, como cosa sagrada, ofreciéndoles los dones que les llevaban. Cuando les pareció tiempo recogerse a los navíos, quisieron venir acompañándolos muchos indios, pero ellos no consintieron que viniese nadie, sino es el rey, un hijo suyo, y un criado, a los cuales hizo mucha honra el almirante. Los cristianos le contaron cómo al ir y volver, vieron muchos pueblos donde les hicieron la misma cortesía y acogida, los cuales no tenían más de 5 casas juntas, que por las calles habían hallado mucha gente, que llevaba en la mano un tizón encendido para hacer lumbre y sahumarse después con algunas hierbas que para este efecto llevaban consigo, y para tostar aquellas raíces que les dieron, que era su principal comida. Vieron también otras infinitas especies de árboles y hierbas de que no habían visto en la costa del mar, gran diversidad de aves muy diferentes de las nuestras, aunque entre ellas había perdices y ruiseñores. Animales cuadrúpedos no habían visto ninguno, excepto perros que no ladraban. Lo que sembraban eran muchas raíces de aquellas, y cierta especie de habas, y otro grano que llamaban maíz, de muy buen sabor, cocido o tostado o hecho polenta. Había grandísima abundancia de algodón bien hilado, de suerte que en una sola casa vieron más de 12.500 libras bien hiladas. Los indios no plantan esta hierba, que ella se nace por los campos como las rosas y se madura, aunque no toda a un tiempo. En un mismo pie había pimpollos, en otro estaban abiertos y en otro maduros, de cuyas plantas llevaron los indios gran cantidad a los navíos, y por una correa daban una cesta llena. Ninguno se viste de su tela, porque solo les sirve para hacer sus redes y hamacas y hacer enaguas de mujer, que son los pañetes con que se cubren las indias. Preguntados después si tenían oro, perlas o especiería, hacían señas de que había grande abundancia hacia el este, en una tierra llamada Boquio, que es ahora la isla española, que ellos llamaban Babeche, que aún no se sabe de cierto por cuál entendiesen. Cómo el almirante dejó de seguir la costa occidental de Cuba y se volvió a occidente hacia la isla española. Entendida por el almirante la relación referida, no queriendo detenerse más en el expresado río de los mares, mandó que tomasen algún indio de la isla, con ánimo de llevar de todas partes alguno de ellos a Castilla, que diese cuenta de las cosas de su tierra, y así cogieron 12 personas entre mujeres, muchachos y hombres, con tanta quietud y tan sin ruido que cuando estaban para hacerse a la vela, fue a la nave en una canoa un indio, marido de una de las mujeres que iban en ella, y padre de 2 muchachos. Rogando a los cristianos por señas le llevasen también a Castilla, no dejándole separado de su mujer e hijos, de lo cual fue muy alegre el almirante y mandó que les tratasen muy bien y les acariciasen. De repente el mismo día, que fue 13 de noviembre, dio la vuelta a oriente para ir a la isla que llamaban Boquio o Babeche, pero por el viento de norte que era muy fresco, se vio precisado a surgir en tierra de Cuba, entre algunas islas altísimas que estaban cerca de un puerto que llamó del Príncipe, y al mar puso el nombre del mar de Nuestra Señora. Estaban tan espesas las islas que no había un cuarto de legua de una a otra, y la mayor parte distaba un tiro de arcabuz. Los canales que formaban eran tan profundos y adornados de árboles y hierbas tan frescas,
que daba gran deleite andar por ellos, y entre otros muchos árboles diversos de los nuestros. Se veía allí mucha almástiga, palmas con el pie verde y liso, y otras plantas de varias suertes, y como si no fueran pobladas estas islas, se veían también muchas señales de lumbres hechas por los pescadores, pues como después se vio por experiencia, la gente de esta isla de Cuba anda en cuadrillas de canoas por estas isletas y otras innumerables que están por allí despobladas, y se alimentan del pescado que cogen, y de las aves y cangrejos y otras cosas que hayan en tierra. Aunque es verdad que los indios comen generalmente muchas inmundicias, como son arañas gruesas y muy grandes, gusanos blancos que se engendran en los árboles podridos y en otros lugares corruptos, y muchos peces casi crudos a los cuales antes de tostarlos, luego que los pescan, les sacan los ojos para comerlos, y de estas cosas comen otras muchas, las cuales no solo causan hastío, pero bastaran a matar a cualquiera de nosotros que las comiese. A estas cazas y pescas van los indios, según los tiempos, ya en una isla, ya en otra, como quien muda pasto, fastidiado del primero. Pero volviendo yo a las referidas islas del mar de Nuestra Señora, digo que en una de ellas mataron los cristianos un animal que parecía tejón, y en el mar hallaban muchas conchas de nácar, y con las redes, entre otros peces, sacaron uno que parecía puerco, con el pellejo durísimo, excepto en la cola que era tierno. Notaron también que en este mar y en las islas crecía y menguaba el agua más que en los lugares donde hasta entonces habían estado, y por consiguiente las mareas eran al contrario de las nuestras, y por esto la luna hacia el sudoeste a la cuarta del mediodía era la bajamar.